Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo, estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta primera parte nos acompaña el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del FUNIDES, organismo que esta semana presentó su segundo informe de coyuntura nacional. Uno de los hallazgos de el informe de FUNIDE es que los hogares nicaragüenses, aquí vemos el titular del Nuevo Diario de esta semana, dice, tenemos menos capacidad de compra. Buenos días, Juan Sebastián, un gusto que nos puedas acompañar. Entrando de lleno en materia para aprovechar el tiempo. Dice la encuesta de FUNIDE, FUNIDE realiza una encuesta de usuarios, de consumidores y una encuesta de empresarios. La población en este país está resintiendo el alza en los alimentos. Yo te decía fuera de cámara, yo soy ama de casa, yo voy al supermercado, otras veces voy al mercado buscando mejores precios en los productos de consumo diario como limones, naranjas, tomate, y es increíble, por ejemplo, en estas últimas 2 semanas el alza en los tomates, un producto que lo tenemos todos los días. Lo deberíamos de tener todos los días en la mesa de cada hogar nicaragüense, porque es de tradición, porque las vitaminas que tiene el tomate, etcétera. ¿Qué es lo que dice FUNIDE? ¿Cuál es el análisis de FUNIDE para estos resultados de este segundo informe? Bueno, antes que nada, Josie, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este programa una vez más para contar un poco los principales hallazgos de este informe de coyuntura, es el segundo del año, en el cual tratamos de medir la temperatura de la economía, como decimos. Sí. Tratar de ver cómo se desarrolla la actividad productiva, los depósitos, el crecimiento económico o el decrecimiento económico. Estamos notando una leve desaceleración de la economía con relación al año anterior. Y entre las cosas que hacemos, realizamos una encuesta de aproximadamente 1.500 hogares en todo el país, y le hacemos la pregunta relativamente sencilla, la que vos, como decís, ama de casa, te estás haciendo en este momento: ¿cómo está mi capacidad de compra con relación al año pasado? Capacidad de compra medido en la siguiente manera, de que teniendo tu salario, tus ingresos, cuánta cantidad de comida y principales artículos de necesidad puedes comprar. Y notamos que para el mes de junio, que tenemos los datos bastante recientes, la capacidad de compra se ha reducido bastante. De hecho, se redujo a niveles que no los habíamos visto desde el año 2010 y fue un tema de los principales temas que presentamos en el informe de coyuntura, porque sentimos de que efectivamente, como vos lo estás mencionando, los hogares están resintiendo que la inflación se les está comiendo, digamos, una parte importante de sus ingresos, y lo que preocupa más es la tendencia que viene bajando, ¿verdad? O sea, la cantidad de personas que dicen que están peor es mayor de la que están mejor, que pueden comprar más. Entonces, creemos nosotros que nuestra responsabilidad hacer público este hallazgo. Obviamente esto no es algo, como lo dije anteriormente, no es algo que FUNIDE lo está diciendo, lo están diciendo 1.200 jefes de hogar que están diciendo, bueno, que hay una situación compleja, y obviamente esto está relacionado principalmente al tema de los alimentos y específicamente al tema del frijol, y esto pues obviamente este incremento de precios pues obedece a todas las razones que ya conocemos. Tu pregunta específica de qué es lo que se puede hacer. Bueno, pero antes de que me contestes esa respuesta, esa pregunta, aquí vos mencionaste cosas importantes. Inflación. ¿Cuál es la inflación de estos últimos meses y si esta inflación está afectando el precio de los alimentos? Uno, los alimentos de consumo básico, estamos resintiendo el caso del frijol, por ejemplo, que ha estado a la alza, sí, no ha bajado, al contrario, ha subido. Cada semana vemos que el frijol ha subido, está ahorita en 27 córdobas la libra. Para un hogar de 5 personas, de 5 miembros, como la media, ya un montón de plata, un producto de consumo diario. 3 veces al día en este país consumimos frijoles, arroz con frijoles, gallo pinto y frijoles.
Dos. Tres, el petróleo tiene que ver con esto del alza del petróleo, y por otro lado, y no quiero dejarlo por fuera, tiene que ver con el temor de que la sequía, de que el fenómeno del Niño, que según los expertos nos va a afectar y ya está afectando a las zonas secas del país, sea ya esto parte de las consecuencias que vamos a tener con esto de que el Niño nos va a afectar y que no vamos a tener menos producción. Entonces, si esto provoca acaparamiento, si esto provoca alza de precios, son factores que se están juntando. Bueno, en primer lugar, creo que de todas las variables económicas la inflación es algo muy importante, pero no es lo único. Es decir, no quisiera tal vez que nos concentráramos solamente en el tema de los frijoles, porque hay cosas positivas de las que podemos hablar un poco más adelante. Sí. Yo creo que hay que poner bien esto en su contexto. La inflación es el resultado de una serie de productos que suben o bajan y de ahí se aglomeran en un número que decimos nosotros la inflación, cómo aumenta el índice de precio al consumidor en general. El problema es de que los alimentos forman parte, es quizás el componente que más fuerte pesa en este índice, en esta forma de medir el incremento de precios. Y obviamente los frijoles es un alimento que es muy importante. Entonces, ahí se hace la pregunta FUNIDE, bueno, estamos hablando de un aumento generalizado de todos los precios. La respuesta es no. Hay productos que no han subido de precio, así que no podemos decir de que todos los productos de la canasta básica están subiendo. Sí están subiendo algunos. Lo que vos mencionabas, por ejemplo, yo sí del tomate, siempre ocurre cuando entra el invierno, ¿verdad? Es la época típica, todas las verduras y los vegetales suben cuando entra el invierno porque es la época donde hay menos producción. Así que eso no debería de sorprendernos tanto, pero sí el tema de los frijoles influye fuertemente en este incremento de precios. Ahora, yo coincido con vos en que los tomates, hablando de productos específicos, suben para esta temporada. El problema es que aquí se nos juntaron, como las películas, ¿verdad? La tormenta perfecta, aquí se nos juntaron un montón de factores. Se nos junta una sequía o un invierno retrasado, mejor dicho. Se nos juntan unos frijoles carísimos, se nos juntan unos tomates carísimos. El caso de las naranjas, que tal vez no es un producto básico, pero a precios exorbitantes las naranjas en los supermercados. Entonces, la gente... Yo creo que ya no es cuestión de percepción, la gente percibe, no hay real, una situación real. Así es. La plata no nos da. Sí. No, así es decir, lo quería balancear el tema de que la percepción es real y es efectiva, pero tampoco se trata de decir de que aquí estamos en una situación sin control, que los precios están disparándose. Estamos hablando de temas puntuales, y cuando esto ocurre, cuando el precio de un producto en particular es el que está impulsando esta alza de precios, las soluciones son más fáciles de encontrar, en el sentido de que si el precio del frijol está a 26 pesos la libra, yo creo que muchos productores que anteriormente no sembraron frijoles porque decidieron sembrar otro tipo de productos, se van a ir a la opción de sembrar frijoles, y esperemos, ¿verdad?, de que la oferta de frijoles aumente en respuesta a este precio alto que existe actualmente. Lo de la sequía es preocupante, particularmente en el Pacífico. Esto es algo que lo hemos venido diciendo. Nosotros creemos de que si las condiciones climatológicas persisten como han venido estando en el mes de junio y en lo que va de julio, que es de muy poca precipitación, vamos a tener un problema económico importante, porque Nicaragua es un país agropecuario, y ya vemos, ¿verdad?, en el sector ganadero, en el Banco Central tienen ya días de estarse reuniendo en una comisión de emergencia a ver qué se puede hacer, particularmente con las ganaderías en Occidente, en Estelí, en Madrid, en Rivas, donde hay serios daños ya. Esto ya no son predicciones, ya se sabe de que en esas regiones van a haber una caída de la actividad pecuaria muy seria. Y si a esto se le suma, digamos, de que no vamos a tener un buen invierno en el 2014, ¿qué es lo que va a pasar con el verano del 2015? ¿Verdad? Vamos a tener unas condiciones bastante más secas de las que tuvimos en el verano pasado. Entonces, yo creo que este tipo de temas son importantes
resaltarlos para proponer acciones, proponer medidas, proponer soluciones que puedan ser de corto plazo, como por ejemplo ayudar de que los animales ahí en la zona norte no se mueran, y soluciones en el mediano plazo. No podemos tener la proporción de tierra bajo riego que tenemos actualmente. Ya yo creo de que esta lección que estamos teniendo con la poca caída de lluvia que tenemos este año debería hacernos reflexionar seriamente sobre la importancia de implementar políticas de riego responsables en Nicaragua, porque no es cierto de que en Nicaragua no hay agua. Nicaragua es muy abundante en agua, tanto superficial como subterránea. El acuífero de Occidente, por ejemplo, que fue estudiado hace más de 15 años por una comisión japonesa en el Ministerio de Agricultura. Yo era funcionario del Ministerio de Agricultura en ese momento y realmente decían que era increíble la cantidad de agua y la calidad de ella que había debajo de las tierras fértiles de Occidente. Entonces, este tipo de potencial no podemos desperdiciarlo, y más bien estas situaciones realmente complejas que estamos viviendo nos deberían de hacer pensar en soluciones más al mediano plazo, ¿verdad? ¿Cómo podemos cosechar el agua de tal manera que la usemos para los fines productivos? Desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente, la naturaleza, Dios nos ha regalado la bendición de tener una estación lluviosa bien copiosa. Hay lugares en el país que llueve hasta 2.000 milímetros de lluvia, pero sin embargo no fue tan generosa en dárnosla durante todo el año. Entonces ahora tenemos que hacer nosotros el trabajo de esa lluvia que cae en solamente 6 meses, ver cómo la podemos guardar, cómo la podemos atesorar, cómo la podemos almacenar y utilizarla también en la época seca. Esa parte ya la naturaleza nos dio una ayuda, nosotros tenemos que hacer también algo al respecto, y sobre eso creo que se pueden pensar en facilitar las condiciones para que los agricultores puedan acceder a créditos y con mejores condiciones. Sí hay un proyecto de riego involucrado, por ejemplo, está el tema de las tarifas eléctricas para el riego. Todo este tipo de cosas hay que irlas realmente analizando seriamente, porque las condiciones climáticas, eso ya no son predicciones, eso son realidades. Los especialistas están diciendo de que van a ser más comunes los problemas climatológicos en el futuro, ¿verdad? Juan Sebastián, vos mencionaste, y lo menciona el informe, porque lo menciona el informe de FUNIDE, la desaceleración de la economía en relación al año pasado. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, desaceleración significa de que si vos estabas... menos crecimiento. Menos crecimiento, es decir, de que si vos estabas creciendo, si tus ventas estaban aumentando vamos a decir, al 6%, en estos últimos meses del año, particularmente hasta abril, que fue cuando hicimos el corte, que tenemos los datos oficiales, el crecimiento anda un poquito arriba del 4%. O sea, seguís creciendo, pero una tasa más baja. Por eso es que se llama desaceleración. O sea, vas avanzando, pero vas avanzando a un menor ritmo. ¿Qué explica eso? Bueno, principalmente, y esto es un tema que siempre hay que mencionar en economía, hay que diferenciar las cosas de largo plazo y las cosas de mediano plazo, las cosas de efecto inmediato. En abril tuvimos los famosos temblores que nos tuvo con los pelos de punta todo el mes, ¿verdad? Se cortaron las clases, la gente no fue en Semana Santa, no fue a la playa, se quedó en sus casas, hubo un menor consumo, la actividad económica se bajó. Entonces no es de ninguna sorpresa ver de que en abril el índice de mensual de actividad económica haya bajado a un nivel de 4.1, que es bastante bajo si tomamos en cuenta que el año pasado estábamos en 6, pero el año pasado no tuvimos estos temblores. Entonces, esto puede ser que tal vez en mayo y junio se recupere, ¿verdad? Esperemos que así sea, pero sí notamos, ¿verdad?, de que hay un descenso en la actividad. Ahora, si este tema del niño sigue golpeando, ahí sería al barda sobre aparejo, como decir, venir de una situación que estamos lentos y todavía nos pueden a golpear. Vamos a ver qué tan severo es este fenómeno, y ahí vamos a ver. Hay algunos indicios de que la actividad financiera hacia el sector agrícola bajó, o sea, los créditos, por ejemplo, que se dan en toda la economía aumentaron. Esto es algo positivo.
en la parte comercial, en la parte de vivienda aumentó casi un 19%, pero en la parte agrícola solo aumentó un 4%. Fue la cartera que menos creció en el sistema financiero. Creció, es positivo, pero sí nos puede estar diciendo algo ahí de que el sistema financiero fue un poco más cauteloso en prestar este año por los problemas de la lluvia. Los depósitos del sector privado aumentaron, ¿verdad? O sea, hay bastante más liquidez en el sistema, lo cual es una noticia saludable. A pesar de los problemas climatológicos, en las exportaciones aumentaron casi un 9% en términos nominales y los precios no nos ayudaron. O sea, quiere decir de que en cantidad, en volumen, nuestras exportaciones aumentaron más porque los precios más bien bajaron levemente, como el caso del café. Uh-huh. Entonces ese también es un signo positivo de la economía, de que estamos teniendo un auge exportador interesante que nos coloca en tasas de crecimiento arriba de la economía en general. Cuando digo esta desaceleración, no hay que interpretarla que estamos peor o mucho mal que comparado con otros países de Centroamérica. Todo lo contrario, hay países de Centroamérica que están creciendo muy poco, como El Salvador, uh-huh. El mismo Honduras. Entonces ahí las tasas son relativamente aceptables, digamos, pero como decimos siempre en FUNIDE, un 4% no es una tasa a la que deberíamos de aspirar unos 2 puntos más, es decir, al 6%, 7%, y la forma de cómo hacer esto, no tenemos la menor duda, es a través de mejorar la competitividad, la productividad del sector, porque de la economía, porque de esta manera vos vas a poder, con lo mismo que tenés, producir más. Es decir, no podemos seguir teniendo rendimiento de, por ejemplo, y lo incluimos en el estudio, en el informe de coyuntura, rendimientos de 3 litros por vaca por día de leche. Tenemos que aspirar a tener 5, 6, y este es un trabajo de todos, no solamente de los productores. Yo sé que vos le das bastante seguimiento al sector pecuario, continuamente vienen los amigos de los gremios a tu programa, y no podemos nosotros tampoco achacarle la responsabilidad solamente a los productores. Es decir, necesitas inversiones públicas, necesitas carreteras, necesitas electricidad. Entonces, en el informe de coyuntura tratamos de incluir todos estos aspectos de la productividad de sectores. En este caso comenzamos con el tema de la leche, porque es vital, y recomendar algún tipo de acciones, tanto públicas como privadas, para con los mismos recursos, con las mismas vacas. No es que vas a importar las vacas de Holanda ni de ningún lado, sino con las mismas vaquitas que tenés, con el mismo finca, tratar de incorporar sales minerales, desparasitantes, pasto mejorado, uh-huh. asistencia técnica, inseminación artificial, toda la incidencia de inversiones públicas como la electrificación, las carreteras, etcétera, que te puedan saltar de estos índices bajos a índices medios, y que pueda, pues, con lo mismo, poder crecer un poco más económicamente, ¿no? Mencionaste varios puntos que me parecen súper importantes en el caso de la competitividad, que es un tema que ustedes lo ven constantemente y en el que muchos hablan de la competitividad y de cómo esto nos va a ayudar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Y el tema de la productividad. Y yo creo que son temas incluso que a lo inmediato, aquí hay un problema serio en el país, que ya como bien lo han dicho, los productores, los ganaderos de este país lo están diciendo desde hace varias semanas, el tema de la sequía o del invierno retrasado. Ya pegamos con la canícula, ¿verdad?, que entra ahorita, pues, una canícula que también no sé si se va a alargar, ¿verdad?, porque todo está retrasado. Me decía aquí don Michael Healy, presidente de UPANIC, debemos de acoplar nosotros al cambio climático, porque ya vimos que el invierno ya no entra en mayo, ya entra 2 meses después, 1 mes después. Entonces nosotros tenemos que deberíamos de acoplarnos a eso, ¿me dice? Y por otro lado, los ganaderos, con el tema de la sequía, de las reses que están muriendo en las zonas secas del país, la cuestión del río, como bien vos lo mencionás, deberíamos de tomarlo en serio. El problema es, dicen los productores, es que el riego es caro, es decir, la cuestión de la electricidad, la tarifa eléctrica, un montón de cosas. Pero vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa, y cuando regresemos, quiero que veamos, es decir, sabiendo dónde nos chima el zapato, qué es lo que debemos hacer, pensando a corto plazo, ahorita, porque el próximo año
vamos a decir, es que lo dijimos el año pasado, o las consecuencias de lo que está sucediendo ahora, de todos estos fenómenos naturales y no naturales, los vamos a ver el próximo año. El caso de los granos básicos, es decir, hay zonas que ya se perdieron miles de manzanas por la falta de lluvia, zonas que son tradicionalmente productoras de granos básicos para el consumo nacional. Cuando regresemos, hacemos una breve pausa. Estamos conversando con Juan Sebastián Chamorro, con el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del FUNIDE, a propósito del segundo informe de coyuntura de este organismo. Una pausa y regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDE, a propósito del segundo informe de coyuntura de este organismo y a propósito de los hallazgos que el organismo encontró en la encuesta que realizan entre consumidores y empresarios. Antes del corte, Juan Sebastián, yo te preguntaba, vos mencionaste varios elementos importantes que tienen que ver con el desarrollo económico del país, con el crecimiento deseado del país, como el caso de la productividad. Sí. Aún se sigue produciendo 12 quintales, entre 10 y 12 quintales por manzana de frijol. Y ese es un tema que lo venimos hablando y discutiendo desde hace varios años, el tema de la productividad. Es decir, tenemos que producir más para efectos del consumo, es decir, se mencionará 4 millones y pico de quintales que el consumo, y nos quedaría todavía para la exportación. Son cosas que las mencionamos, como digo yo, las discutimos, pero seguimos en el mismo. Entonces, la cuestión aquí es de productividad en el café, productividad en los granos básicos, productividad de cara a ser más competitivo, de cara a otros países que están produciendo, aquí nomás Honduras, produciendo 7 millones de quintales de frijoles, de café,
y lo tenemos ahí nomás Honduras, que están haciendo los productores hondureños, creo que un país más pequeño que el nuestro, que están haciendo los cafetaleros hondureños para que esto resulte mejor. Bueno, mira, quisiera comenzar con una nota positiva, con esto de la productividad, porque es cierto, tenemos décadas de estar hablando, somos un país con una productividad bien baja, se da la impresión de que la productividad es solamente responsabilidad de los productores y no de todo el país. Y yo creo de que la realidad es un poquito más complicada que eso, y hay elementos, hay productos en particular donde hemos hecho enormes avances en productividad, aunque parezca mentira. Por ejemplo, si vos ves los rendimientos de azúcar, tanto a nivel de campo como a nivel industrial, los rendimientos que tiene la industria azucarera en Nicaragua no tienen nada que ver con los rendimientos que habían en 1992, por ejemplo. Se ha avanzado enormemente en ese aspecto. El tema del maní, por ejemplo, tenemos una de las productividades más altas, no de América Central, no de América, sino del mundo, por unidad de tierra de maní. De tal manera, igual con el tabaco. ¿Qué tienen en común todos estos productos? Tienen en común de que están asociados a un mercado internacional, están industrializados, es cierto, ¿verdad? Esto es una cosa muy particular de estos sectores, pero los rige unas relaciones económicas más formales, más de contrato, que son distintos a lo que uno podría encontrar en el maíz blanco, por ejemplo, donde sí tenemos problemas de productividad. Entonces hay que ver... No quisiera mencionar el caso del arroz también, donde la productividad de arroz han aumentado significativamente. Si vos ves los números, Nicaragua solamente abastecía el 30% de su consumo doméstico, que era mucho menor hace 15 años, que lo que es ahora. Ahora solamente se importa un 30%. Entonces, se han hecho avances. ¿Y por qué traigo a colación estos aspectos positivos? Porque no se trata entonces de que es un problema que tenemos nosotros como país, pues no estamos hablando de que somos un país condenado a tener productividades bajas. Tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos los recursos naturales. Por ejemplo, en el tema del arroz, acaba de venir un inversionista fuerte de Costa Rica, y realmente la apreciación de ellos es sumamente favorable a las condiciones naturales que tiene Nicaragua para producir arroz en comparación con Costa Rica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en estos otros productos donde sí estamos mal? Creo yo que, y esto de nuevo, no estamos aquí predicando absolutamente nada nuevo, pero está el tema de la asociatividad. Tenemos que movernos de ser sectores en los cuales nos dividimos y no estamos unidos como gremios. Más bien hay unos gremios que se caracterizan principalmente más por el conflicto que por la unión. Eso es sumamente perjudicial. Tenemos que pensar todos como cadena productiva, donde obviamente van a haber diferencias, pero hay cosas como la tecnología, la semilla, la asistencia técnica, la inseminación artificial, algunos temas donde toda la cadena puede encontrar puntos en común donde ambos se beneficien, ¿verdad? Tanto la parte industrial como la parte de campo. Pero eso es un tema fundamental, ¿no? Esa atomización, división que tenemos, creo que nos ha hecho mucho daño, y por eso es que no es casualidad que donde vemos problemas de vulnerabilidad es donde más hay conflictos entre gremios, etcétera. Pues entonces yo creo que es importante trabajar ese aspecto, respetar contratos, ¿verdad? Yo creo de que a veces cuando esto ocurre muchas veces en el café, por ejemplo, cuando el precio está bajo, ahí sí todo el mundo, ni modo, pues vamos con el contrato porque si no va a bajar más y me va a ir mal, pero cuando ya el precio se dispara a $300, entonces mucha gente dice, no, este contrato que lo tenía a 150, la tentación es mejor venderlo a 300. Entonces eso al final le trae muy mala reputación al país, y tenemos que jugar con las reglas claras, como siempre decimos en FUNIDE, el tema de la institucionalidad. Si vos firmaste un contrato que decía 150 y está a 300, bueno, malo para vos, pero va a ser peor si rompes ese contrato y le vas a vender por unos platas el día este año, y después cuando vaya a 120, a 90, a $95, como estuvo en noviembre del año pasado, nadie te lo va a comprar. Entonces
Este tipo de relaciones comerciales hay que realmente entenderlas como relaciones de largo plazo. Pues yo estoy segurísimo que estos señores que están produciendo estos productos como el maní y el azúcar no se respetan, digamos, estos contratos de una manera mucho más religiosa que otros sectores, y eso te da a vos bastante fortaleza luego para negociar más hacia adelante. Está el tema del financiamiento también, el tema de la capacidad de presentar garantías para respaldar ese préstamo. Siempre se habla de la hipoteca, y la hipoteca tiene el problema de que si hay algún tema de propiedad, entonces no te pueden prestar. Es realmente notorio ver cómo la cartera total de préstamo está totalmente inversa a la capacidad productiva del país. Si uno dice, este es un país con un potencial ganadero y agrícola enorme, bueno, uno debería esperar de que las mayores carteras estén en ese sector. Así es todo lo contrario. Estamos más prestando plata a comercio, a temas de vivienda. El tema de la vivienda es un caso intermedio, porque yo creo que sí tiene unas ramificaciones en la economía bien interesantes. Está garantizado por la casa, obviamente, por eso es que ha crecido, pero con ese y de nuevo, no se trata aquí de decir este sector deberíamos de apostar y no hay nada malo con prestar al comercio. Lo que sí estoy diciendo es de que en el tema productivo no se ve, digamos, ese balance. Pues entonces hay que pensar, y tengo entendido de que en la gente del COSEP están trabajando en iniciativas para flexibilizar el tema de la garantía, para que vos puedas tener garantías muebles, no solamente inmobiliarias, sino también artículos que pueden desplazarse, que puedan ser parte del conjunto de garantías que vos presentes al momento de solicitar un crédito. Pues entonces la idea aquí es tratar de incrementar este tipo de préstamos a este sector, y aquí volvemos al tema del riesgo y del riego, que si vos puedes amarrar, y hay algunos bancos que ya lo están experimentando, que están dando incentivos a aquellos proyectos que presenten subcomponentes de riego, porque saben que al final, a la postre, están capitalizando la finca y reduciendo el riesgo que te da la variación climática. Pues entonces hay que pensar en soluciones así creativas, no porque estemos hablando de este tema desde hace 20 años significa que no se ha hecho nada. Yo creo que sí se han hecho avances, hay lugares que son altamente productivas. Hay que en octubre UPANIC va a hacer un congreso donde se van a discutir temas fundamentales como el manejo de semillas, ¿verdad? Que yo creo que va a generar debate, y es bueno que lo genere. Nosotros vamos a tener una posición al respecto, obviamente, pero todo este tipo de cosas creo yo que tienen que hablarse, ¿verdad? Para que tratar de encontrar qué se puede hacer para mejorar la situación de la producción nacional, porque fuera de cámaras estamos hablando de distintas opciones. ¿Qué? Porque el frijol está caro, vas a cerrar la frontera. Yo creo de que esas son soluciones un poco draconianas, de un poco de corto plazo, en el cual no resuelve la situación. Lo que resuelve la situación es que en vez de tener 10 quintales por manzana, le podás hacer de alguna manera, que todavía pues no la tenemos, pero que hay que irla pensando, que la productividad aumenta a 18 quintales por manzana. Entonces, esos 8 quintales adicionales los tenés del mismo productor. Si lo multiplicás por la cantidad de manzanas que se siembra, se vuelve una gran cantidad de producción, y así va a poder abastecer a Honduras, que han aumentado las exportaciones a pesar de esta escasez, a El Salvador, a Nicaragua, y a precios razonables. Y ahí ambas partes quedan bien, porque tenemos que recordar también de que aquí no se trata de que congelar precios para ayudarle a los consumidores. ¿Qué es lo que vas a provocar ahí? Vas a provocar un costo para el productor también, un desincentivo. Entonces tenés que buscar ese balance en la cual ambos estén satisfechos y se puede encontrar un equilibrio. Ese es el equilibrio del mercado que hemos siempre dicho, que es el que al final del día ayuda a balancear la situación entre productores y entre consumidores. Juan Sebastián, saliéndonos de este tema, ya tenemos al ingeniero Telémaco Talavera esperándonos, que es nuestro siguiente invitado, pero no quiero dejar de preguntarte, a propósito del tema del canal que nos ocupó en esta semana. Hay un acuerdo entre FUNIDE y el COSEP para realizar
para la elaboración de un estudio sobre el impacto económico del mismo. En 2 minutos, que yo sé que es muy poquito, el objetivo de este estudio, ¿a quién se lo van a presentar? Es decir, si ustedes lo van los resultados para la autoridad del canal. A ver, FUNIDE siempre incorpora en sus pronósticos de actividad económica la entrada o no de proyectos importantes. Tenemos, por ejemplo, desafortunadamente, como 8 meses de estar incorporando nuestras proyecciones de crecimiento económico si la planta hidroeléctrica de Tumarín va a entrar en construcción o no, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata solamente del canal en sí, sino que tenemos la responsabilidad, el mandato de analizar todo tipo de proyectos importantes que promueva el crecimiento económico del país. Entonces, en la reunión pasada con el COSEP, pues, se habló de la posibilidad de que en nuestro análisis, ¿verdad?, cotidiano de impacto de proyecciones de la economía se incorpora algo tan importante que ha estado en la agenda nacional, bien sonado en esta semana. Ahora, el problema está de que nosotros trabajamos en base a datos, a información dura, a estudios técnicos de factibilidad y a números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso de Tumarín, sabemos de que es una inversión de 1.200 millones de dólares y que de construirse toma un periodo tanto. Entonces, si nosotros no tenemos información, va a ser muy poco concreto lo que vamos a poder decir, más allá de generalidades, de lo que puede generar un proyecto de que si se hace, podría tener X o Y efectos, pero en términos muy generales. Entonces, estamos a la espera, ¿verdad? Necesitan más información. De la información. Necesitamos todos más información. Yo creo que necesitamos todo. Creo que va a ir surgiendo. Hay que tomar en cuenta que esto fue la presentación de la ruta, ¿verdad? Y habría que ver qué tipo de información adicional sale, ¿verdad?, con respecto a este tema. Te agradezco, Juan Sebastián, como siempre, un gusto tenerte en el programa. El próximo informe de FUNIDES. Octubre, y con esto ya tendríamos, digamos, la mayor parte del año ya cubierto, ¿verdad? A ver qué es lo que estaría pasando con la economía. Vamos a seguir hablando del tema de la productividad, que yo creo que ha generado bastante interés. Vamos a hablar de productos específicos. Ya estamos seleccionando qué producto vamos a abordar con el tema de la productividad y, como siempre, ¿verdad?, las proyecciones a futuro, las condiciones económicas mundiales, que son importantes, no hay que dejarlas fuera de vista. La percepción de los empresarios, de la cual no hablamos casi en este momento, pero que en general es positiva. Digamos, cuando entrevistamos en contraposición a los consumidores, los empresarios tienen una visión un poco más positiva de la economía y los componentes normales, ¿verdad?, que tiene el informe de coyuntura económica. Te agradezco, Juan Sebastián. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos estaremos conversando con el ingeniero Telémaco Talavera, miembro del Consejo Asesor o asesor para el tema del canal de Nicaragua. Ya conocemos muchos datos que fueron presentados en esta semana sobre el canal, pero hay otros datos que aún no los conocemos. Sobre eso estaremos hablando con el ingeniero Telémaco Talavera. Una pausa y regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, se lo ve aquí en Primer
Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña en esta segunda parte del programa el ingeniero Telémaco Talavera. Él es asesor de la presidencia para el tema del canal con Nicaragua. Lo hemos visto en los medios de comunicación muy activo durante estas últimas semanas alrededor de la presentación de la ruta ya definida por la compañía HKND de la ruta del canal. Sabemos muchas cosas, sabemos cuántos kilómetros va a tener el canal, conocimos de nuevos subproyectos, 6 subproyectos que va a tener el canal de Nicaragua. Sabemos que según los señores de HKND van a empezar las construcciones, así lo ha dicho el ingeniero Talavera, van a empezar en diciembre. Sin embargo, aún faltan estudios de el impacto ambiental, algo de que ha sido muy mencionado en los medios de comunicación por expertos, por periodistas, el impacto que va a tener en la ruta que se prevé el canal va a pasar. Hay comunidades, como en el caso de Nueva Guinea, comunidades en el caso de Rivas, se habla solo en Rivas de 600 comunidades que podrían ser afectadas por la construcción del canal. Estas y otras preguntas tenemos para el ingeniero Talavera. Buenos días, ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros, tenía rato de no verlo. Un gran gusto yo sí estar aquí, un saludo a todos los televidentes de Primer Plano. ¿verdad? Muchas gracias. Lo hemos visto en los medios de comunicación, muy activo en esta semana, tal y como decía yo ahorita. Hay cosas que no conocemos, que no se han dicho, que las hemos preguntado tanto en los medios de comunicación como los expertos, los empresarios estuvieron muy activos en esta semana alrededor del tema del canal. Por ejemplo, decía Benjamín Lanza de la Cámara de la Construcción, no creo yo que empiece en diciembre, decía Benjamín, lo del canal. Se dicen muchas cosas y son de las cosas que yo quiero, por ejemplo, ahorita. Primera pregunta. El impacto ambiental, ¿qué es lo que nos preocupa? Creo yo a la gran mayoría. El canal va a pasar por el lago de Nicaragua, nuestra mayor fuente de agua, uno de los lagos, una de las maravillas que tenemos nosotros en el país y en el mundo. ¿Cuándo vamos a conocer? Ya se están haciendo los estudios de impacto ambiental. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Sí. ¿Quiénes los están haciendo estos estudios, ingeniero? Bueno, gracias. Los estudios comenzaron ya desde marzo del año 2013, efectivamente, y los estudios eran inicialmente para determinar la ruta, sí. Pero esos estudios son la base para los estudios específicos. No es que ahora de la ruta 4 se comienza de cero, sino que hubo que hacer estudios ambientales, geológicos, hidrogeológicos, ingenieriles, etcétera, para poder determinar cuál de la ruta era la más adecuada. Sí. Y en base a eso fue que se emitió la recomendación a la Comisión de Desarrollo del Gran Canal. Y la que tiene menos impacto. Y fue la que tiene menos impacto ambiental y social. Entonces, ya hay una cantidad de estudios, y yo aquí siempre retomo lo que decía el señor Wang Yin, el ingeniero chino que murió, creo que es la mejor evidencia que ellos no estaban ni en Hong Kong ni en Pekín, estaban en el terreno haciendo los estudios junto a una cantidad importante
especialistas nicaragüenses. Ahora, ha sido contratada para eso la empresa ERM, es una empresa de alto prestigio internacional que está trabajando con especialistas de diferentes partes del mundo, pero además por lo menos con 80 especialistas nacionales, para poder hacer los estudios que ya fueron hechos para poder determinar la ruta y los que faltan ahora que hacer de la ruta específica. Hay que mencionar que hay un estudio de impacto ambiental que se hace de todo el trayecto, pero luego cada obra tiene también su propio estudio, que es parte del estudio general. Por ejemplo, se va a construir el puerto en Brito. El puerto como puerto tiene su propio estudio. Vamos a construir el puerto en Punta Águila. El puerto tiene su propio estudio. Todas las obras turísticas que van a hacerse, etcétera, el aeropuerto, cada uno tiene también su propio estudio de impacto ambiental como componente del estudio de impacto ambiental general. O sea, ahora se está afinando porque la ruta exactamente por dónde va a pasar es un proceso de definición. Ya sabemos que es la ruta 4, que además es modificada. Producto de los estudios, la proyección inicial se varió en términos generales. Ahora viene la alineación específica para, en primer lugar, prevenir. Lo primero que hay que hacer es prevenir impacto ambiental y social. Una vez que se previene lo más que se puede, ¿cómo se mitiga el impacto que se produce social o ambiental y cómo se restaura? O sea, no conformaremos solamente con la mitigación, sino que queremos ir más allá, que el ambiente todavía salga un saldo neto positivo, que la población, ya sea una persona que vive en su casa en el campo, un poblado, un empresario, cualquiera, la aspiración por lo cual se está trabajando es para que tenga una condición superior a la condición presente. Y ya no digamos los que están cercanos al canal, que con solo el hecho de estar cerca donde va a ser el canal, ya van a adquirir un valor mucho más grande su propiedad y su negocio, y van a crear mucho más oportunidades. Entonces, sobre eso se está avanzando y se está trabajando intensamente. Ahorita se acelera el paso, pero ya sobre la ruta específica, como digo, pero tomando en cuenta ya una cantidad de estudios ya realizados. A propósito del impacto social del que usted habla ahorita, en el día de hoy en el diario La Prensa aparecen declaraciones de dueños de negocios, de casas, de hoteles, en esa zona del sur, por ejemplo, donde se habla ya de un proyecto turístico San Lorenzo. ¿Qué se va a hacer en este caso? Porque todavía no estamos claros, ingeniero, del tema de las expropiaciones. Va a haber, es decir, va a pasar el proyecto turístico San Lorenzo, va a afectar a Morgan Rock, por ejemplo. Un centro turístico, un hotel premiado internacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser las políticas en este caso? Es decir, Morgan Rock tendrá que desaparecer, vender, será expropiado el lugar, se le pagará al señor, al dueño, el precio de mercado. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, en primer lugar, cuando se habla del canal, se habla del canal con sus obras, ¿verdad? Prácticamente con sus proyectos. O sea que lo que abarca la ley incluye los proyectos vinculados al canal directamente. O sea, que no estaban contemplados al inicio. Sí, exactamente, porque eso es parte del estudio, casualmente, porque el estudio indica qué es lo que se puede, qué es lo que se debe hacer. Eso es parte de los resultados del estudio. Porque si no tomaban en cuenta el estudio, entonces es una muestra que el estudio sí tiene efectos, ¿verdad? Sí es real. Casualmente las variaciones que se han tenido. Ahora, insisto, digamos, todo lo que contemple el proyecto del canal con su subproyecto está abarcado en la ley. Es importante. La otra cosa es que ahora viene un trabajo específico. Vamos a ver, por ejemplo, el martes nosotros tenemos un encuentro en Rivas, y yo le he dicho al presidente del COSEP, invite a los empresarios, ¿verdad?, que están ahí, porque queremos conversar con ellos ya los aspectos específicos. Lógicamente Rivas tendrá un gran impacto, yo diría positivo. Está el aeropuerto, todas las zonas de libre comercio, está el puerto, etcétera, visto en términos positivos. La parte turística va a tener un gran auge, creo, por ejemplo, Rivas, ¿verdad? Sí. Pero lógicamente también hay que ver los aspectos específicos. La gente que está sentada, donde va a pasar la ruta o cercana a ellos, los proyectos, los empresarios que hay, es un trabajo ya específico, que no se puede tomar una medida general porque tiene que ser ubicado de acuerdo a la propia realidad. Lo que sí, que ninguno va a ser afectado, o sea, que se va a sacar, sino eso no va a suceder en ninguno de los casos. Ni un campesino que esté aislado de una casa, ni una empresa que esté establecida. En primer lugar, digo, se va a evitar. Lo primero es evitar cualquier afectación, por lo máximo, ¿va? Y segundo es compensar o mitigar, pues según si es en términos económicos y sociales, compensación, y si en términos ambientales es mitigación. O sea que nadie puede tener temor que de repente vaya a ir a ser desalojado
sin ninguna compensación si fuera necesario hacerlo, sino más bien una reubicación cuando fuera necesario hacerla, con la debida compensación económica para que tenga una condición superior a la siguiente. Entonces, ahora vienen los estudios específicos y por eso es que no se puede adelantar mucho más, porque ahora viene la microlocalización. Bueno, si se va a hacer el proyecto turístico San Lorenzo, ahora viene un estudio de mayor detalle. Tanto en el sitio como tal, pero además con la gente que está ahí, con los inversionistas, con los trabajadores, con la comunidad, etcétera, para ver qué es lo que vamos a hacer y en un diálogo que va a haber con ellos. No es que se va a llegar a imponer, y por eso es que se va a estar yendo incluso territorio por territorio, y se va a hacer un censo específico, cuáles son las condiciones, cuánta gente hay, cuántas inversiones hay, cuál es el costo de esas inversiones presentes, y luego viene, digamos, toda una gran ganancia que va a haber para la gente que vive cerca, porque el solo hecho que pase el canal, el solo hecho que esté un puerto, el solo hecho que esté una actividad turística, incluso todos los otros centros turísticos del país van a ganar porque va a haber un auge turístico mucho más grande en Nicaragua. Los propios hoteles de Managua, aunque aquí no va a pasar el canal, pero seguramente van a quedar con una capacidad muy limitada. Los restaurantes y todos los centros van a quedar limitados. El turismo en Nicaragua va a salir ganando. Y eso, lo que tiene que ver específicamente donde están los sitios, ese va a haber un diálogo y un trabajo específico para afectar lo menos posible y para compensar si fuera necesario. Eso me trae dos preguntas, ingeniero. En el caso, por ejemplo, miraba unas imágenes ahí de Nueva Guinea, pues ya pasaron ahorita. Toda esa población, asentamientos humanos, en el caso de Nueva Guinea, que son zonas ganaderas agrícolas, en su gran mayoría, por ejemplo, viniendo de la parte de Bluefields, de la parte de Punta Gorda hacia acá. Sí. Es gente que se va a ver afectada, y como decía usted, ahora vamos a ver las microlocalizaciones, es decir, el caso de esta gente que va a ser movida, reasentada, es decir, hacia qué lugares se va a ver, son los estudios que se están haciendo. Estamos en julio del 2014, se habla de diciembre que vamos a empezar. ¿Usted realmente cree que la fecha de diciembre de este año es una fecha posible, es una fecha que realmente podemos hablar de inicio de construcción del canal? Yo creo que como digo, hay todo un trabajo ya realizado, y lógicamente hay trabajo que no se publica mientras no está concluido. No es que se parte de cero, no es que no se haya hecho nada, pero para evitar, digamos, interpretaciones inadecuadas, si un estudio, un trabajo no está concluido, se espera concluirlo para presentarlo, ¿verdad? Eso es importante. Sí. Por ejemplo, en Nueva Guinea nosotros vamos a estar esta semana, el día miércoles estaremos allá, por ejemplo, vamos a estar el día miércoles por la tarde, el miércoles por la mañana vamos a estar con el gobierno territorial Rama Criol en Bluefield. O sea, hay un trabajo prácticamente día y noche, eso esta semana, ¿verdad? Ahora, lógicamente que, insisto, digamos, si tuviera que ser la gente que tenga que ser reasentada en la ruta 4 es mucho menor que las otras rutas. Ese fue un criterio. Por ejemplo, si hubiéramos seleccionado la ruta 3 implicaba, además de un involucramiento de recursos hídricos mucho mayor en los ríos que están por ahí, los costos de ingenieriles mucho más altos, pero además de eso significaba, digamos, mucho más gente en la ruta. Entonces, un aspecto social importante también fue la ruta 4. Ahora, en términos estrictamente económicos, por ejemplo, la ruta 3 era más económica que la ruta 4, pero en términos sociales y en términos ambientales era más adecuada la ruta 4. Entonces, desde ese punto de vista, se va a trabajar con la gente que va por donde va a pasar directamente, ya sean comunidades indígenas, ya sean productores, ya sean empresarios, para que tengan una condición, insisto, estamos convencidos que nadie va a tener una condición inferior a la actual, pero hay que pensar también en los miles también, además de que ellos no van a verse afectados porque van a tener una condición, se va a trabajar para que tengan una condición por lo menos igual, pero la aspiración es que sea superior a la actual, ¿verdad? Pero además los miles que van a verse beneficiados por el solo hecho que pase la ruta del canal cercano a sus propiedades, a sus fincas, y hay miles de productores, hay miles de trabajadores, hay miles de comunidades, hay miles de empresarios, desde el microempresario que está ahí hasta empresarios de todo tipo. Y la otra cosa es que también se quiere aprovechar, darle un auge a la propia agricultura. En Nicaragua tenemos unos índices productivos muy bajos, pues la ganadería, y es zona que tenemos una ganadería muy extensiva, pues no solamente, ahora no se trata de meterle los tractores a la ganadería, se trata de reactivar la ganadería también. En las zonas donde va a pasar el canal, bueno, hay una discusión para esta gente, qué medidas tomar de modo que no queden en el abandono, si no, insisto, una condición superior. Pero en términos generales, el resto, además del beneficio que tiene ya que va a pasar el canal cercano, un impulso desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista productivo, para que diversifiquemos, mejoremos los productos y ampliemos los mercados. O sea, creo que hay un saldo neto altamente positivo, ¿verdad? En general.
y para estas personas nunca se aspira a un saldo neto negativo, sino al menos una compensación, como digo, lo mínimo es que queden en una condición similar, pero esa no es la aspiración nuestra, de la Comisión del Gran Canal, del gobierno de HKND, sino que tengan una condición superior a la que actualmente tienen, ¿verdad? Ingeniero, usted ha estado desde el inicio en esto del canal. Así es. Habla con conocimiento de causa, como decimos. Me gusta su optimismo porque creo que está convencido de esto. Sin embargo, hay voces que ya alzaron su voz, en el caso del Centro Humboldt, por ejemplo, de las afectaciones, que es la labor del centro, es decir, claro, la protección del medio ambiente, estar pendiente, que me parece genial, el impacto ambiental que va a tener esto. Y cuando usted dice que ya hay estudios que se están haciendo y por eso se habla ya de que en diciembre iniciará la construcción, salió declaraciones en el Nuevo Diario esta semana de Nora Newbold, coordinadora del gobierno comunal Criol de Bluefields, advirtió que la ruta no solo afecta a las comunidades indígenas, también afecta a las reservas naturales, la bahía de Bluefields y otros sitios de gran importancia ecológica. Cuando usted dice que ya hay estudios que se están haciendo, que no se han dado a conocer porque no están terminados, la parte indígena de este país, la parte indígena Criol que usted me mencionaba, que van a estar visitando, ¿qué es lo que han hablado con las comunidades? ¿Qué es lo que les han dicho a las comunidades? ¿Y qué es lo que han dicho las comunidades en este caso? Bueno, en primer lugar se habló con todas las poblaciones que estaban en las 5 rutas, porque la ruta 6 había sido inicialmente descartada, porque la que pasaba por Río San Juan, porque es la que tiene que ver con la reserva de Lindo Maíz, pero la otra, sobre todo la ruta 1, 2, 3 y 4, fundamentalmente porque la 5 de alguna manera también era por el Río San Juan. Entonces se habló con toda la gente, bueno, cuánta gente hay, qué características tiene, como digo otra vez, los aspectos ambientales, etcétera, para poder determinar la ruta. Ahora, yo le digo, por ejemplo, con el gobierno territorial Rama Criol, tenemos reunión el miércoles a las 8:30 en Bluefield. O sea, ese es el trabajo que estamos haciendo, conversando con ellos, casualmente para lograr, insisto, en primer lugar, el menor impacto ambiental posible, prevenir, si luego hay que mitigar, y luego el aspecto social, y además tomar en cuenta los aspectos propios de las comunidades indígenas. Por eso es que vamos a discutir, por eso es que nos vamos a reunir con ellos. No es una reunión en que ellos van a participar, es una reunión con ellos, con el gobierno territorial Rama Criol y con todas las comunidades, casualmente para compartir con ellos cómo logramos que este proyecto vaya para adelante y que nos interesa a todos, pero realmente con armonía con el medio ambiente, respetando los aspectos culturales, tradicionales, etcétera, de estas comunidades y estos pueblos. De eso se trata, casualmente. Yo le digo, ya le estoy dando, no hacía el tiempo, le estoy diciendo que el miércoles 8:30 de la mañana vamos a estar en Bluefield con ellos, discutiendo los aspectos específicos, y ahora de la ruta, sí. Antes eran aspectos generales, ahora es de la ruta en particular, y que va a ayudar a determinar los aspectos puntuales para el diseño y para la implementación de esa ruta, y estamos hablando el miércoles, que aún no ha finalizado julio, todavía tenemos un trabajo muy intenso, prácticamente estamos trabajando día y noche, pero cuando digo estamos trabajando, no solamente se trata de Nicaragua, los especialistas que están en China, trabajando, haciendo el trabajo de escritorio del más alto nivel, o en las otras partes del mundo, porque hay empresas prestigiosas contratadas en el mundo, también están trabajando prácticamente día y noche. Yo estuve con los empresarios en China, y estuvimos allá visitando las empresas, intercambiando con ellos, viendo el trabajo que están haciendo. Nos hicieron presentaciones que también no pueden ser hechas públicas. Nos compartieron a nosotros, a los empresarios y a nosotros, casualmente hasta que estén concluidas, aspectos ambientales, ingenieriles, etcétera, con mucho detalle, pero que no puede, insisto, ser dada a conocer hasta tanto no estén concluidas, para evitar especulaciones, pues, porque lo que queremos es información, no especulación, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir haciendo etapas. Por ejemplo, la ruta se retrasó un poco, porque había que tener una cantidad de elementos, porque había que hacer un realineamiento de la ruta 4. Cuando estuvo preparado, se anunció la ruta 4, esta semana se anunció, después de que fue aprobada por la Comisión del Gran Canal. Hay muchos aspectos, yo sé que su tiempo es complicado en estos días, pero hay muchos aspectos en los que todavía Nicaragua no está preparado, ingeniero. En el caso, por ejemplo, de la infraestructura vial de la que se habla, y en la que la empresa privada está muy interesada para participar como empresa privada, claro, ingenieros, cámaras de la construcción, etcétera. Y uno dice a veces, ¿qué primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Vamos a empezar a construir un canal o vamos a tener lista estos aspectos que se necesitan? Por ejemplo, pues me imagino, yo que soy una neófita en todo esto, yo me imagino sí que vamos a necesitar maquinarias gigantescas
especialmente diseñadas y hechas para la construcción de un canal, o comprarlas a alguien más que ya ha hecho otro canal, etcétera, como se decía hace unos días. Entonces, están nuestras rutas, nuestra infraestructura, nuestras carreteras diseñadas para estas cosas, es decir, por dónde van a venir esta maquinaria. Por eso de las primeras cosas que se hacen son los puertos. O sea, es importante que no es que la gente en diciembre y en enero está una gran zanja que atraviesa no es así. O sea, esto es un proceso. Lo primero que se construye son los puertos. Ahora, Nicaragua le interesan los puertos con o sin canal. Recordemos que nuestros productores le incrementan sus costos porque se van a Honduras o Costa Rica. Así con solo eso, y es una gran ganancia para los exportadores e importadores y para el pueblo de Nicaragua. Y usted lo sabe. La otra cosa es que luego va gradualmente con una secuencia lógica, técnica, económica. Ahora, para que entre la maquinaria, bueno, se necesita el puerto, pero se necesitan carreteras especiales. Sí. Para que entre esa maquinaria, que no se requiere para el transporte común ni camiones, sino que son vehículos pesados, maquinaria pesada. Pero ¿cómo la vamos a construir? ¿Con qué recursos la vamos a construir nosotros si no tenemos? Hagamos las carreteras por si acaso se hace el canal. Estaríamos desperdiciando una cantidad de plata porque unas carreteras especiales es como parte de la obra del canal. Y a su vez vamos desarrollando capacidades. Por ejemplo, realistamente, pues, yo no voy a formar a algunos profesionales en un año, se requieren 4 o 5 años. Entonces vamos paralelamente actualizando, especializando y ofreciendo nuevas carreras, incluyendo con China. Nos decía la empresa constructora de maquinaria, estuvimos visitando la empresa constructora de maquinaria, nos hicieron demostraciones y hay maquinaria efectivamente que se va a construir especialmente para este canal. Y nos decía, vamos a ver en estos días con el señor Guañín y la empresa HKN cómo resolver el problema de idioma, porque no van a ir a una universidad, pero queremos que vengan a hacer pasantías aquí donde estamos construyendo la maquinaria, gente de Nicaragua, para que ya vaya aprendiendo en el proceso de construcción, no cómo construirla, sino cómo manejar esa maquinaria. Un camión de 400 toneladas no se maneja igual que un camión de 200 quintales, por decir algo, ¿verdad? Entonces ese proceso se trabaja. La misma Cámara nuestra, si aquí el señor Guañín le dijera a la Cámara de la Construcción, los vamos a contratar a ustedes y los vamos a pagar para que nos construyan la mitad del canal, no tenemos esa capacidad, tiene que irse desarrollando paralelamente, porque los beneficios del canal no es la construcción solamente, sino todo el auge inversionista nacional, internacional, toda la dinámica de la infraestructura productiva que viene posterior. El canal de Panamá tiene 100 años, ahorita el 14 de agosto, sin embargo, un auge inversionista que hemos visto en los últimos años, no fue antes de los 100 años. Pues Nicaragua indudablemente ahora con el crecimiento del comercio mundial muy grande y sobre todo pues esa gran demanda que hay de las grandes buques, va a requerir esa inversión paralela. Entonces tenemos que ir paralelamente desarrollando capacidad humana, desarrollando nuestro empresariado, porque ese es un aspecto que lo discutimos también en China con nuestros empresarios. No es que se van a desaparecer los empresarios, sino que los empresarios nicaragüenses, los académicos nicaragüenses, trabajando con los especialistas y los empresarios de diferentes partes del mundo que vengan para que paralelamente vayan desarrollando incluso la microempresa. Yo quiero decir, por ejemplo, ayer teníamos una reunión con la representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. No, porque hacía referencia a la venida del presidente Putin, pero en la mañana teníamos reunión para hablar del tema del Gran Canal y hay un gran interés. Hay que estar claro que el mayor tránsito por el Canal de Panamá es de una costa a otra de los Estados Unidos y los empresarios norteamericanos quieren ahorro económico y ahorro ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, incluso sale en los diarios ahora que ella hace un llamado, digamos, incentiva pues la inversión en ciencia y tecnología de cara al Gran Canal, por ejemplo. Y lógicamente hay inversionistas de todas partes del mundo, porque esta es una obra que le interesa para invertirlo directamente y para los usuarios, porque va a reducir costos ambientales, económicos y por tanto beneficios sociales. Esa es la realidad que tenemos, porque si un buque transita 10 días menos o 9 días menos, va a contaminar menos, pero va a costar menos también. Y la otra cosa, podríamos hablar tanto sobre esto, hay un tema que ha preocupado mucho, el tema del lago. Se están tomando todas las previsiones para que no se salinice. Las esclusas que están en ambos extremos están diseñadas con los embalses para ahorrar agua, pero además para evitar la salinización del agua. Y creo que el mejor ejemplo es el lago Gatún, siempre lo menciono, pues 100 años y sigue siendo utilizada como agua potable, 100 años y tiene vida útil, vida plena, pues digamos de acuerdo a estudios científicos. Y en Nicaragua, que es un lago extenso, el lago Gatún es de un poco más de 420 kilómetros cuadrados. El lago de Nicaragua tiene más de 18.000 kilómetros cuadrados. El ancho del lago de Panamá, del canal, va de 90 a 300 metros. En este caso, la mayor parte va a ser entre 220 y 250. Se habla de 530 por unas
algunas partes, los tramos específicos donde están las esclusas y donde están los embalses de agua que van a ser diseñados. Pero si tomamos en cuenta porcentualmente la afectación del lago de Nicaragua es mucho menor que la afectación, digamos, del lago Gatún, por las dimensiones del propio lago de Nicaragua. Y entonces hay una serie de aspectos que van a ser tomados en cuenta. Eso no significa menospreciar el impacto ambiental, no significa que cualquier impacto ambiental que seguro va a tener, porque la respiración misma lo tiene, ¿qué medidas vamos a tener? En primer lugar, para que sea el menor. En segundo lugar, para mitigarlo. Y en tercer lugar, para revertir el daño que ya tenemos, aún sin canal. Pero eso es un trabajo de todos, pues digamos. Incluso muchas veces nosotros estamos hablando de que estamos preocupados por el ambiente y tiramos la bolsa de basura. Así. Eso es un contrasentido. Y vamos en un vehículo hablando que el medio ambiente, porque estamos diciendo cómo van a contaminar y vamos tirando los residuos. Creo que también hay un aspecto educativo, cultural y por supuesto de recursos. Decía ERM, que la empresa que está, es importante fortalecer la presencia de guardabosques para proteger la reserva indio maíz, ya no digamos bozaguas, etcétera. Pero para eso requerimos recursos. O sea, no puede ser un guardabosque mal equipado, mal pagado. Requerimos más guardabosques, mejor equipados, mejor pagados, y para que puedan hacer un mejor trabajo. Pero otra vez, ¿de dónde vamos a tener esos recursos? Entonces se trabaja paralelamente. Ese es el proceso por el cual estamos invirtiendo, pues digamos, primero yo diría esperanza. Lo primero que invertimos es convicción, esperanza, optimismo y por supuesto siempre fe, ¿verdad? Pero además de eso estamos invirtiendo energías también y además con una convicción que este es un trabajo de todos, porque el gran canal no va a ser un efecto solo del canal. Nosotros no queremos crear monodependencia, como hay otros países que han caído en el error de crear monodependencia, sino contribuir a la transformación de Nicaragua desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de los recursos naturales, desde el punto de vista empresarial, agroindustrial, etcétera, para tener, digamos, un crecimiento más en todos sus ámbitos y que no creemos la dependencia. El que no está vinculado al canal no es desarrollo, no, al contrario, creemos que con la dinámica inversionista y económica que se va a generar y que aspiramos que por lo menos se duplique el PIB, ¿verdad? Efectivamente, a pesar de que tenemos una tasa de crecimiento de las más altas de la región en estas condiciones de crisis que ha habido, pero queremos que por lo menos aspiramos que con la inversión se duplique el PIB, se generen por lo menos 200.000 empleos directos, pero además de muchos más indirectos, y toda una dinámica que va a involucrar al microempresario, al empresario y al gran empresario nacional e internacional, a los académicos y al pueblo de Nicaragua entera. Es una construcción de los nicaragüenses y para los nicaragüenses, pero que lógicamente requiere inversión extranjera. Si algún nicaragüense tiene 40.000 millones, yo estoy seguro que el presidente de la República y todos nosotros respaldamos que sea un nicaragüense. ¿Tiene alguien? No lo tiene. Si algún nicaragüense tiene la maquinaria pesada o la capacidad de la carrera, lo haga. O si algún nicaragüense o alguna universidad nuestra ya tiene todos los profesionales formados, bienvenido sea, pero no los tenemos. Entonces tenemos que hacer un proceso de crecimiento paralelo. Se nos agotó el tiempo. Le agradezco, ingeniero. Siempre la orden. Este es un tema, como dice usted, muy amplio. Podemos pasar mucho más tiempo conversando sobre esto. Yo quería mencionar un aspecto que, a propósito de los inversionistas, no se pueden brindar información parcial, casualmente. El señor Guayín le ha dicho que se va a hacer público. Pero igualmente ahorita hay un proceso de trabajo con los inversionistas. Si se está discutiendo con inversionistas, no se puede a priori hacer público, por eso todo inversionista lo demanda. Pero en su momento va a haber público el estudio comercial, el estudio de la inversión, etcétera. Pero en este momento, igual que los otros estudios, mientras no esté completado eso, no se puede parcialmente informar. Esa es la realidad. No es que va a haber un ocultamiento de la información de inversionistas, es que en este momento, mientras no está totalmente definido, no se puede hacer, pero si no podría malinterpretarse eso, ¿verdad? Efectivamente. Le agradezco, ingeniero. Siempre la orden. Lo esperamos aquí en los próximos meses para que nos dé avance de los resultados de los estudios que se están haciendo, como dice usted. Esta es su casa. Muchas gracias. Siempre la orden. Igualmente. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos el reprise de este programa domingo a las 9 de la mañana. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.